Este es un podcast. Acorde. Papá, si vas a Suiza, busca a alguien que sepa de micromecánica tanto como tú sabes del cerebro. Fue su hijo quien se lo pidió antes de que partiera. Es 1980. Un médico colombiano, discreto, meticuloso, de apellido libanés, nacido en Barranquilla, está en Suiza. Allí recibe una llamada local. Del otro lado de la línea lo saluda el heredero de un imperio del tiempo, nada más y nada menos que Luc Tissot. Así empezó una colaboración improbable. Salomón Hakim Dao, que construía válvulas cerebrales, Luc Tissot, que cronometraba el tiempo con precisión suiza. Juntos diseñaron una pieza médica que viviría dentro de miles de cabezas humanas. Algo más exacto que un reloj, tan íntimo como un pensamiento, más pequeño que una semilla de sandía, un legado que sigue latiendo literalmente en cerebros de todo el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a Fiebres Lúcidas, un podcast de la Fundación Alejandro Ángel Escobar que, para celebrar 7 décadas de vida, entrega esta travesía sonora con 7 protagonistas de la ciencia en Colombia. Siete científicos que han hecho ciencia de talla mundial. En este episodio, la historia de Salomón Hakim, neurocirujano, físico aficionado, músico, el hombre que descubrió una nueva enfermedad del cerebro, inflando bombas de fiesta. La historia de un adolescente que escuchaba señales de Francia desde un aparato construido con sus propias manos. De un hombre que tocaba el acordeón y guardaba cerebros en la nevera familiar como quien guarda frascos de mermelada. Y que, cuando se enfrentó a un síndrome que no aparecía en ningún libro, convirtió el comedor de su casa en un laboratorio. Salomón Hakim es, quizá, uno de los médicos colombianos que más vidas ha transformado en todo el mundo. Y a él lo hemos elegido como protagonista y representante de la ciencia en Colombia para la década que atraviesa 1965 y 1974. Pero para entender cómo un neurocirujano colombiano terminó asociándose con uno de los relojeros más célebres del mundo, tenemos que ir al comienzo. A un cuarto de adolescente, a un joven que estuvo a punto de ser músico, que hablaba el lenguaje de los circuitos antes que el de la medicina. Salomón Hakim Dao nació en 1922 en Barranquilla, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esa familia, de origen libanés, se mudó a Ibagué, una ciudad conocida como la capital musical de Colombia. Serían la física, la electrónica y la química las que terminarían moldeando su forma de ver el mundo. De niño, Salomón amaba tanto jugar con cablecitos y materiales que construyó sus propias radios de tubos en las que sintonizaba una emisora de París. La escuchaba tanto, tan obsesivamente, que terminó por memorizar el himno nacional que le llegaba desde tan lejos, la Marsellesa. Pero no le bastaba con escuchar, también quiso hablar. Así que con cada moneda de sus mesadas compró transmisores. Quería hablar con su papá a distancia. Su papá era una persona de esas que te va describiendo también o te va preguntando por qué crees que la naranja cuando uno la oprime sale el jugo. Por ejemplo, preguntas que a uno no se le ocurren porque le parecen obvias, y él permanentemente con sus hijos estaba así. Quien habla es Lisbeth Fock, periodista científica. Ella escribió el libro sobre la vida de Salomón Hakim y fue también quien investigó esta historia para nosotros.
él lo que arma es un laboratorio de física y ahí es donde hace sus aparatos para comunicarse con su papá en Ibagué. Entonces va a Ibagué y le da a su papá un aparatico para que puedan hablar por las mañanas. Entonces era una persona increíblemente manual, pero al mismo tiempo cerebral. Así era como Hakim armaba puentes, como si, sin saberlo, ensayara lo que haría toda su vida, abrir rutas invisibles para que lo esencial fluyera entre dos puntos separados. Quienes lo conocieron de cerca saben que, además de su amor por la ciencia, Salomón llevaba la música en el alma. Tocaba el acordeón desde pequeño, tenía un piano en su casa. Y no fue cualquier testigo quien lo recordó así. Gabriel García Márquez, en sus memorias Vivir para contarla, evocó a Salomón. Allí relata cómo lo confundió con un acordeonero que venía en uno de los barcos de vapor que navegaba por el río Magdalena. Sentí que me tragaba la tierra. Y le di mis humildes excusas por haberlo confundido con un estudiante que tocaba el bandoneón en el David Arango, a principios de enero del 44. Entonces resplandeció por el recuerdo. Era el colombiano Salomón Hakim, uno de los grandes neurólogos de este mundo. La desilusión fue que había cambiado el bandoneón por la ingeniería médica. Esta voz de Gabo la recreamos con inteligencia artificial. En realidad, Salomón Hakim solo tocaba el acordeón. Y no sería justo decir que dejó atrás la música del todo. La música fue otro de sus primeros idiomas. Incluso en el camino de convertirse en médico, en el afamado Dr. Hakim, al fin y al cabo estudió en el Conservatorio de la capital de música en Colombia. Y eventualmente se interesaría por la salud del famoso compositor francés Maurice Ravel, que se cree que murió del síndrome que Hakim descubrió. Salomón Hakim estudió medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Durante esa etapa se enfrentó a una decisión crucial. Se preguntó si debía dedicar su vida al corazón, ese órgano que late sin descanso, o enfocarse en otro que lo intrigaba aún más. Porque el corazón, con todo su prestigio anatómico, le parecía un órgano simple, casi mecánico. Entonces cuando le pregunto yo, pero el corazón es un órgano que es clave, es decir, uno puede vivir sin un pulmón, solamente con un pulmón, pero sin corazón no. Y me contestó, no, el corazón es un órgano bobo, es un órgano mecánico. Yo preferí el cerebro precisamente porque el cerebro habla de circuitos y habla de electrónica. Por allí está pasando todo el sistema nervioso. El cerebro era un territorio desconocido, un sistema de señales y pulsos, una red de circuitos vivos que comenzaba en la coronilla y se extendía como una telaraña eléctrica hasta la punta de los dedos. De ahí se especializó en el Hospital San Juan de Dios. Más tarde viajó a Estados Unidos, donde se formó en neurocirugía en la clínica Leahy en Boston, bajo la tutela del reconocido cirujano James Pappen. Hasta que en 1955 hizo una publicación conjunta sobre su primera gran obsesión y uno de los temas que cambiaría su vida para siempre: la hidrocefalia. En aquella publicación científica, Salomón Hakim, junto a los doctores Alejandro Jiménez y Fernando Rosas, revelaba un hallazgo clave. Habían encontrado nuevas formas de perfeccionar las cirugías en pacientes con hidrocefalia. Un avance que se traducía en alivio, en calidad de vida. Pero antes de seguir, detengámonos un momento en esa palabra: hidrocefalia. Hidrocefalia. Viene del griego. Hidro, agua, cefalia, cabeza. Agua en la cabeza. Una imagen sencilla, pero una experiencia devastadora para quienes la padecen.
Sus síntomas, dificultad para caminar, pérdida de memoria, problemas para controlar la vejiga, pueden parecerse a los del Parkinson o el Alzheimer. Por eso, muchas veces, el diagnóstico falla. Y ahí está el punto, porque a diferencia de esas otras condiciones, la hidrocefalia sí tiene tratamiento. Una válvula puede hacer que lo que parecía una demencia irreversible sea solo líquido que pueda volver a fluir. Cuando imaginamos el cerebro, lo vemos encerrado en su caja ósea. Pero no es así. ¿El cerebro flota? Sí, flota. El cerebro está metido dentro de un líquido que se llama cefalorraquídeo. Este líquido se produce y se absorbe. Es la tercera circulación del cuerpo. Ese es Salomón Hakim, en una entrevista que le dio al periodista Yamid Ahmad en Caracol Radio en 1986. Ese líquido protege y nutre el cerebro y la médula espinal. Fluye constante como el agua que corre por las tuberías ocultas de una casa. Pero si esas tuberías se bloquean, el agua se acumula, la presión sube, y lo que antes protegía empieza a dañar. Y ahí comienza el verdadero reto: devolverle al río su cauce, al cerebro su equilibrio. Fue justo eso lo que Hakim descubrió en un paciente que no encajaba en los libros. Un adolescente con hidrocefalia. Sus ventrículos estaban enormes, como si el líquido hubiera estallado desde dentro. Pero cuando midió la presión de ese líquido, era normal. No tenía sentido. La presión no era alta, pero los daños sí. Y algo más. Cada vez que se le extraía líquido, el paciente mejoraba, solo por un tiempo. Luego recaía como si el cerebro no supiera cómo autorregularse. Hakim se obsesionó con ese caso. Tendrían que pasar varios años para que resolviera ese acertijo. Y lo lograría de una manera muy singular, inflando globos en la primera comunión de uno de sus hijos. Entonces, durante la primera comunión, como tú dices, él estaba inflando las bombas para adornar y se dio cuenta que cuando uno empieza a inflar una bomba, en que el caucho no está estirado porque la bomba está pequeña, es mucho más difícil hacer que la bomba aumente de tamaño que cuando la bomba ya empieza a crecer, que el caucho está mucho más templado, uno sopla con mucha facilidad. Entonces digo, ¿qué es lo que está pasando? Él es Carlos Hakim, ingeniero biomédico e hijo de Salomón, quien continúa su legado perfeccionando las válvulas para el tratamiento de la hidrocefalia. Ese día, algo aparentemente trivial le encendió una idea. Cuando una bomba está nueva, arrugada, sin estirar, cuesta más inflarla. Pero una vez se expande, cuando ya está templada, basta con un soplido suave para que siga creciendo. No, me acuerdo que a partir de ese día de la primera comunión, él se obsesionó con esta idea. Le dijo a mi mamá que él iba a utilizar la mesa del comedor por el siguiente mes, que teníamos que comer en la cocina, porque era una mesa muy grande y él necesitaba poner ahí todo lo que iba a hacer. Convirtió la mesa en laboratorio. Llenó la casa de bombas. Les conectó manómetros, que son instrumentos para medir la presión. Les tomó fotos, filmó videos, hizo gráficas, y todo empezó a tener sentido. Cuando un espacio es pequeño, se necesita mucha presión para expandirlo. Cuando ya está grande, la presión necesaria disminuye. Así funcionan las bombas, así funcionan las llantas. Y según Hakim, así podría estar funcionando también el cerebro. Entonces él dijo, debe ser lo mismo lo que está pasando en el cerebro. Es decir, el cerebro pasa por un momento en que la presión es alta, agranda los ventrículos, pero después para mantenerlos de ese tamaño, con una presión normal es suficiente. Y esa fue la teoría en que él basó su explicación. Esa idea sencilla, nacida de una bomba inflada con dificultad, se convirtió en una hipótesis médica que nunca antes se había formulado. En 1964, Salomón Hakim describió por primera vez la hidrocefalia con presión normal. Se lo conoce también como el síndrome de Hakim. Una condición en la que el exceso de líquido cefalorraquídeo agranda los ventrículos, aunque las mediciones de presión parezcan normales. Durante años, pacientes con este síndrome eran mal diagnosticados con Alzheimer, porque los síntomas se parecen.
deterioro cognitivo, lentitud, desorientación. Pero esta demencia, la que Hakim descubrió, tiene algo que las otras no. Tiene tratamiento, gracias justamente a la válvula que Salomón desarrolló a partir de ese descubrimiento. En un mundo donde la demencia parecía una sentencia irreversible, Hakim trazó una salida. Una válvula puede redirigir el líquido y muchas veces con eso la memoria, el equilibrio, la vida vuelven. Hasta hoy el síndrome de Hakim es la única forma de demencia que se puede tratar con un dispositivo. El descubrimiento de la hidrocefalia con presión normal no solo transformó la medicina, también consolidó a Hakim como una figura central en la ciencia en Colombia. En 1967, la Fundación Alejandro Ángel Escobar fue la primera en reconocer la trascendencia de su hallazgo, al otorgarle el Premio Nacional de Ciencias por su trabajo sobre la válvula cerebral, cuando aún no existía una política científica formal en el país. La válvula lo que hace es regular la presión y el exceso de líquido, sacarlo de allí y pasarlo al corazón, porque tampoco se puede echar hacia afuera por peligro de infección y por pérdida de electrolitos. Entonces la válvula es un regulador de la presión del cerebro. Después de describir el síndrome que hoy lleva su nombre, uno pensaría que Salomón Hakim ya había hecho su mayor aporte a la ciencia. Pero no, lo más importante aún estaba por venir. Faltaban años, décadas para que se desarrollara la primera válvula y luego la válvula programable, una segunda versión con la que empezamos este episodio, la que diseñó con uno de los relojeros más famosos del mundo. En los años 60, Hakim ya era una figura clave en la medicina latinoamericana, pero también era un inventor incansable. Sabía que las válvulas existentes ayudaban a mejorar la calidad de vida de quienes sufrían varios tipos de hidrocefalia, incluyendo el síndrome de Hakim, pero no eran ideales. Para calibrarlas había que intervenir al paciente varias veces. Cada cirugía aumentaba el riesgo de infección, era como afinar un instrumento a martillazos. Así que se encerró en su taller, con microscopios, tornos, tubos, alambres, radios desarmados, y con sus hijos como aprendices. Cada uno tenía una tarea: doblar resortes, soldar piezas, probar mecanismos. Era una fábrica doméstica de ciencia. Hicieron moldes con gelatina sin sabor, estudiaban la elasticidad del cerebro, y en el fondo de la nevera familiar, Hakim guardaba cerebros humanos. Una decisión que, por supuesto, no fue del agrado de su esposa. Y entonces, pues mi mamá se puso bastante aburrida con el cuento. Entonces él dijo, no, déjeme un cajón aquí abajo donde yo pueda guardar los cerebros. Y ahí guardó los cerebros y ahí hicimos los experimentos. Pero son cosas que hoy en día, pues imagínense, nadie hace eso, ¿no? El secreto estaba en los materiales. Hakim, con su intuición de ingeniero y su corazón de médico, incorporó materiales como acero inoxidable y zafiro sintético. Ese gesto, pequeño, casi artesanal, cambió la historia. La válvula ahora no era afectada por la temperatura ni por el uso a través del tiempo. Podía esterilizarse previamente con vapor a alta presión. Eso la hacía más resistente a las infecciones, más amable, más eficiente. Una de esas primeras válvulas fue probada en Boston, casi como último recurso, y funcionó mejor que cualquiera de las anteriores. Pero aún faltaba algo. Las válvulas seguían siendo de presión fija, y eso significaba una cosa: si no funcionaban como se esperaba, había que abrir el cráneo otra vez. 1, 2, hasta 3 veces. Para Hakim era inaceptable. Ajustar una válvula no podía implicar una cirugía, así que se sentó otra vez en su taller. Y esta vez no lo hizo solo. Carlos Hakim, su hijo, ingeniero biomédico, recuerda bien esos años. Trabajaban codo a codo en busca de algo que no existía, una válvula que pudiera programarse desde fuera del cuerpo, sin bisturí, sin baterías, una válvula que respondiera a impulsos magnéticos como si fuera un reloj secreto instalado dentro del cerebro. Y fue entonces cuando surgió la pregunta: ¿quién en el mundo podía ayudar a construir algo tan pequeño y tan exacto? Carlos tuvo la respuesta y se la dio a su padre con toda la certeza de quien conoce su obsesión. Papá,
si vas a Suiza, busca a alguien que sepa de micromecánica tanto como tú sabes del cerebro. Y Hakim obedeció. En 1980 viajó a Suiza como parte de la delegación científica del gobierno colombiano. Durante una cena diplomática quedó sentado junto al ministro de Economía. No perdió el tiempo. Le habló de su válvula, de su precisión milimétrica, de los engranajes diminutos que necesitaba para que esa idea cobrara vida. Al día siguiente, el teléfono del hotel sonó. Del otro lado de la línea, el heredero de una de las casas relojeras más célebres del mundo, Luc Tissot. Lo que siguió fue una colaboración improbable y una amistad inesperada. Hakim y Tissot se propusieron diseñar la segunda generación de la válvula, una válvula programable, un dispositivo del tamaño de una hormiga culona, capaz de ajustar la presión dentro del cerebro sin necesidad de abrirlo nunca jamás. Un motor sin baterías, un resorte guiado por imanes, un reloj invisible que afinaba el cuerpo desde adentro. En 1986 se le implantaron a su primer paciente, un joven venezolano con daño cerebral severo. La válvula funcionó. El joven se recuperó, terminó sus estudios, se casó, llevó una vida completamente normal. El componente programable tiene más o menos 1 centímetro de largo por 5 o 6 milímetros de ancho y 5 o 6 milímetros de alto. Allá adentro tiene un motor paso a paso. Este es el primer motor que se desarrolló a nivel mundial, en el cual parte del motor estaba implantado en la válvula y parte del motor era el programador de la válvula. Entonces la válvula se desarrolló para que no necesite baterías. Cada impulso lo hace girar para un lado o para el otro. Y esto lo que hace es que tensiona un resorte que le cambia la presión a la válvula. Entonces es algo muy pequeño, todo está encapsulado en silicón. Y así fue con miles de personas. Estudios posteriores mostraron que solo el 2% de las válvulas programables de Hakim fallaban. En un campo tan incierto como la neurocirugía, eso no es una estadística. Es una revolución. Hoy se implantan alrededor de 60.000 válvulas de Hakim al año en el mundo. Hakim murió en 2011. Sus hijos y nietos siguieron su camino. Hoy trabajan en la tercera generación de la válvula que lleva su apellido, pero el legado de Hakim también vive en otro lugar. En un hombre mayor, en sus 90 años, retirado, caminando por las calles de Suiza, Luc Tissot. Hace unos años, Carlos Hakim, el hijo, notó algo raro en su andar. Le pidió una resonancia. Y sí, Luc tenía hidrocefalia de presión normal. Como muchos pacientes, sus síntomas se habían confundido con los del envejecimiento. Lo operaron y le implantaron la misma válvula que él ayudó a diseñar 3 décadas atrás. Hoy, Luc Tissot vive con el dispositivo que co-creó con su amigo Salomón Hakim, un círculo perfecto. En nuestro próximo episodio vamos a acercarnos a una niña que seguía hormigas en el jardín, a una joven a la que le quemaron sus libros, a una mujer que terminó estampada en un billete de 10.000 pesos. Exploraremos la vida de una científica que desmontó el mito de lo que se creía sobre las familias y cuyo trabajo se convirtió en un referente obligado para quienes han continuado en esta línea de investigación. Una científica que habló de las redes del cuidado, la vida que no aparecía en los censos, y que dejó claro, con evidencia, que eran las mujeres quienes sostenían la familia en Colombia.
Fiebres Lúcidas es un podcast de la Fundación Alejandro Ángel Escobar que fomenta y difunde la investigación, la ciencia y la solidaridad en Colombia desde 1995. Una producción de Acorde Media. Todas las fuentes que usamos para esta historia las encuentran en la descripción del mismo. Este episodio fue narrado por Adriana Correa Velázquez con dirección ejecutiva de su parte y dirección editorial compartida con Maru Lombardo. Guión original y escritura narrativa, Rodrigo Rodríguez, Maru Lombardo y Adriana Correa. Investigación periodística, Lisbeth Fogg. Edición y verificación de hechos, Rodrigo Rodríguez. Producción ejecutiva, Lucho Sarmiento, Maru Lombardo y Adriana Correa. Producción, Dayana Osorio. Diseño sonoro, Giancarlo Vega. Tema principal y música original, Sebastián Mejía. Música adicional de Epidemic Sound. Apoyo en documentación y selección de personajes, Esmeralda Triana. Diseño gráfico y portadas, Yara Tiriat. Gracias especiales al Dr. Carlos Hakim por su testimonio para esta historia, quien fue ganador de una mención de honor de la Fundación Alejandro Ángel Escobar. También a Caracol Radio por el archivo de Salomón Hakim y a Lisbeth Fogg por el hermoso libro que escribió sobre Hakim en 1993. Pueden encontrar mucho más contenido y más información sobre fiebres lúcidas en www.faae.org.c